¿Qué onda? Hoy estamos haciendo un mantel individual para la mesa en forma de corazón. Voy a empezar enrollándome el hilo 2 veces en el dedo. Luego voy a poner la aguja en el centro. Y voy a empezar haciendo las 3 cadenas que representan el primer pilar. Luego voy a hacer el segundo pilar. Ahora el tercero. El cuarto. El quinto. Y el sexto. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Y voy a hacer 6 puntos medios. Este es el punto medio. Tomo el hilo y luego paso la aguja por los 3 hilos que tengo en la aguja. Luego hago las 3 cadenas, halo el hilo para cerrar la vuelta. Ahora voy a hacer el punto deslizado y aquí está la vuelta número 1. Ahora empezamos con la vuelta 2. Voy a hacer el primer pilar en el espacio de las 3 cadenas, luego una cadena extra y el siguiente pilar lo voy a hacer entre medio de los pilares, luego una cadena, luego hago el siguiente entre medio de los pilares, ya van 3, ahora 4, 5, 6 y el séptimo lo voy a hacer en el espacio donde están las 3 cadenas. Ahora la vuelta número 3, hago un punto bajo en la esquinita, luego voy a hacer 4 cadenas, el punto bajo en el siguiente espacio, en el segundo, 4 cadenas y el punto bajo en el siguiente espacio. A esto le vamos a llamar arcas. En total vamos a hacer 5 arcas. Aquí ya van 3 arcas, 4 y la última arca la cerramos en la esquinita donde está el pilar, la cabeza del pilar. Aquí. La vuelta número 4 vamos a hacer 3 cadenas. Luego vamos a hacer un pilar, el segundo pilar, una cadena, otro pilar y otro pilar. A esto le vamos a llamar abanico. Luego un punto bajo en la siguiente arca. Y en la tercera arca vamos a hacer un abanico. O sea que en la primera arca un abanico, en la segunda arca un punto bajo, en la tercera arca un abanico, luego un punto bajo en la cuarta arca y en la última arca un abanico.
Y para finalizar hacemos el pilar en el punto bajo de esta esquinita. Miren, el primer punto bajo que hicimos de la vuelta anterior. Ahora veamos el trabajo. Miren. Ahora empezamos con la vuelta 5. Hacemos las 3 cadenas más una más, 4. Damos vuelta al trabajo y hacemos el primer abanico sobre el abanico que ya tenemos de la vuelta anterior. Luego hacemos 2 cadenas y hacemos el siguiente abanico sobre el abanico de la vuelta anterior. Luego las 2 cadenas y el siguiente abanico. Luego hacemos una cadena y el pilar sobre el pilar de la vuelta anterior en esquinita. Empezamos la vuelta 6. Vamos a hacer 5 cadenas y el primer pilar lo vamos a hacer entre medio de estos 2 primeros pilares. Luego hago el siguiente allí mismo. Ahora voy a hacer el abanico entre medio. Y los próximos 2 pilares entre medio de los 2 pilares. Luego 2 cadenas y repetimos lo mismo. Los 2 pilares entre los 2 pilares. Luego el abanico en el centro. Luego los 2 pilares entre los 2 pilares. Las 2 cadenas y repetimos. Como pueden ver, estoy poniendo algunos gráficos, así que pueden ir viendo los gráficos y pueden leerlos. Luego hacemos las 2 cadenas y el pilar sobre el pilar de la vuelta anterior. Ahora veamos cómo se ve la vuelta 6. Ahora la vuelta número 7 empezamos con las 5 cadenas. Hacemos los 2 pilares entre medio de los 2 primeros pilares, miren. Exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. En el tercer pilar vamos a hacer un pilar. Y ahora vamos a hacer el abanico en el centro.
Luego en el tercer pilar, exactamente este de aquí, vamos a hacer un pilar y los próximos dos pilares entre medio de aquí, miren. O sea que en cada vuelta vamos a ir haciendo el aumento. Ahora hacemos las dos cadenas y repetimos lo mismo que hicimos al principio. Dos pilares entre medio de los dos pilares, un pilar sobre el tercer pilar. Ahora el abanico en el centro. El abanico son los dos pilares, cadena dos pilares, ¿verdad? Luego el pilar sobre el tercer pilar y los dos pilares entre medio. Ahora la vuelta número 8, empezamos con las 5 cadenas, los dos pilares entre medio de los dos pilares primeros, el tercer pilar sobre el tercer pilar, el cuarto pilar sobre el cuarto pilar, el abanico en el centro, ¿sí ven? Hicimos otro aumento aquí, en el tercer pilar y en el cuarto, luego el abanico, luego el cuarto pilar en el cuarto pilar, el tercero en el tercero y los dos pilares entre medio de los dos pilares. Luego las dos cadenas y repetimos lo mismo. La vuelta número 9 empezamos con las 5 cadenas, los dos pilares entre medio de los dos pilares, el tercer pilar sobre el tercer pilar, el cuarto pilar, el quinto pilar, luego el abanico, y después del abanico hacemos el quinto, el cuarto, el tercero y los dos pilares entre medio de los dos pilares. Luego las dos cadenas y repetimos. La vuelta 10, las 5 cadenas, los dos pilares entre medio de los dos pilares. Ahora hacemos el tercer pilar, el cuarto, el quinto, el sexto, el abanico,
Y otra vez regresivo, el sexto, el quinto, el cuarto, el tercero y los dos pilares juntos entre medio de los dos pilares anteriores. Si ven la forma que va tomando los dos pilares que hacemos entre los dos pilares, miren, a ambos lados. Ahora en la vuelta 11 hay unos cambios. Vamos a hacer 3 cadenas, 2 pilares en el espacio, luego una cadena, luego un pilar entre medio de los dos primeros pilares, una cadena, un pilar en el segundo espacio, o sea que dejamos 2 pilares, cadena, y el siguiente pilar después de 2 pilares, miren. Nos estamos saltando 2 pilares de espacio, una cadena, nos saltamos 2 pilares, luego una cadena, y aquí en el centro vamos a hacer un pilar, una cadena y un pilar otra vez. Luego una cadena, nos saltamos un pilar y hacemos el pilar, una cadena, nos saltamos 2 pilares, cadena, nos saltamos 2 otra vez, cadena, nos saltamos 2 otra vez. Ahora hacemos una cadena y en el centro vamos a hacer un pilar, 2, una cadena, hacemos el primer pilar entre medio y seguimos repitiendo lo que ya hicimos a este lado. Y aquí, para finalizar, hicimos una cadena, los 2 pilares en el espacio, ¿sí? Así como empezamos, y un pilar sobre la esquinita del primer pilar de la vuelta anterior. Ahora hacemos 3 cadenas, le damos vuelta al trabajo y vamos a hacer 2 pilares entre medio de estos 2 pilares que creamos en la vuelta anterior, exactamente aquí en el centro de estos 2 pilares. Luego hacemos una cadena y hacemos un pilar en este pilar de aquí. Ahora haremos 4 cadenas, un pilar en el centro, 4 cadenas, otro pilar en el mismo espacio, formando una V, 4 cadenas y el siguiente pilar en la siguiente esquina, en este último pilar de aquí. Luego hacemos una cadena, vamos a hacer los 2 pilares en este espacio de aquí. Luego 2 cadenas y los otros 2 pilares en este espacio de aquí. Una cadena y un pilar sobre este primer pilar. Como pueden ver, pilar sobre pilar aquí. Hicimos el aumento aquí también y iniciamos otra vez con el pilar de la esquinita. Ahora hacemos las 4 cadenas
Hacemos el pilar, las 4 cadenas, el pilar allí mismo en el centro formando la B, las 4 cadenas y el pilar sobre el último pilar de esta esquina. Luego la cadena, los 2 pilares en este espacio donde estamos haciendo el aumento, 2 cadenas, los 2 pilares en el siguiente espacio, una cadena y seguimos repitiendo. El primer pilar sobre este pilar. Ahora veamos cómo se ve, miren. Empezamos haciendo las 3 cadenas. Hacemos los 2 pilares entre medio de los 2 pilares. Luego una cadena, un pilar sobre el primer pilar. Luego hacemos 4 cadenas. Y donde está la B vamos a hacer 7 pilares. Aquí va 1, ahora 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora las 4 cadenas, el pilar sobre el primer pilar que vemos aquí. Una cadena y los 2 pilares en el espacio. Luego 2 cadenas, los otros 2 pilares en el espacio, no en el del centro, sino que en el siguiente espacio. Luego una cadena y el pilar sobre el pilar. Ahora pueden ver cómo se ve. 4 cadenas, hacemos los 7 pilares en el centro donde está la B. Las 4 cadenas, el pilar sobre el primer pilar que ven, una cadena, 2 pilares en el primer espacio que ven aquí, dos cadenas, 2 pilares en el segundo espacio, no en el del centro, sino que en el segundo. Una cadena y el pilar sobre el pilar. Ahora veamos el trabajo. Al principio los 2 pilares van entre medio de los 2 pilares, pero los siguientes pilares van al lado, ¿sí ven? A los lados. No en el centro, sino que a los lados. Y aquí también, ¿sí ven? A los lados. Seguimos con las 4 cadenas, los 7 pilares, el pilar sobre el pilar,
una cadena, los dos pilares entre medio de los dos pilares, así como empezamos, y el último pilar sobre el pilar. Empezamos con la vuelta 14 con 3 cadenas, los dos pilares entre medio de los dos pilares, una cadena otra vez, el pilar sobre el pilar. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, un pilar sobre el primer pilar, ¿sí ven? Una cadena y luego el siguiente pilar. O sea que esta vez los 7 pilares están separados de una cadena. Luego las 3 cadenas, el pilar sobre el pilar. Una cadena, los dos pilares en el espacio, que van así como de ladito. 2 cadenas, los dos pilares en el espacio, miren, que quedan como de ladito. Una cadena y el pilar. Y ahora seguimos repitiendo lo que acabamos de hacer. En la vuelta 15 empezamos con las 3 cadenas, los dos pilares entre medio de los dos pilares, una cadena, el pilar sobre el pilar, 3 cadenas, un punto bajo entre medio, en este primer espacio que ven aquí entre los pilares, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo en el siguiente espacio. Estamos haciendo arcas ahora. El siguiente punto bajo, las 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, ahora las 3 cadenas, el pilar sobre el pilar, 2 cadenas, 2 pilares en el centro, 2 cadenas, 2 pilares en el espacio, los que van del ladito, una cadena y el pilar sobre el pilar. Y ahora seguimos repitiendo, ahora estamos haciendo las arcas. Como ven aquí en la orilla, seguimos haciendo lo mismo, repetimos hasta el final todo. Aquí ya estamos iniciando la piña. Esto también va a seguir siendo lo mismo. En el centro ya hicimos un aumento porque vamos a hacer algo extra. Aquí, más adelante vamos a seguir viendo. Y aquí también. La vuelta 16 empezamos como hemos estado empezando. Los dos pilares entre medio de los dos pilares. La cadena y el pilar sobre el pilar. Tres cadenas. El punto bajo en la primera arca. ¿Sí ven? Ahora las 3 cadenas. El punto bajo en la siguiente arca. 3 cadenas y seguimos haciendo lo mismo.
las 3 cadenas y hacemos el pilar sobre el pilar, la cadena, los dos pilares en el espacio, dos cadenas. Ahora vamos a hacer 3 pilares, uno aquí, el próximo puede ser en el centro o en el mismo espacio, y el tercer pilar sobre el pilar que tenemos allí ya. Ahora las 2 cadenas y vamos a seguir repitiendo. Ahora veamos el trabajo, miren. El aumento que hicimos simplemente fue este pilar de aquí, o sea que ya ahora hay 3, no 2. En la vuelta número 17 tuve un problema con el video, entonces les estoy mostrando aquí qué fue lo que hice en el 17. Pueden ver que empezamos de la misma manera que empezamos. Luego hicimos solamente 3 arcas. Y también donde ven la flecha, allí hicimos el aumento, en vez de 3 pilares hicimos 5. Ahora con la vuelta 18, empezamos de la misma forma que hemos estado empezando. Seguimos haciendo las 3 cadenas. Y ahora en vez de 3 arcas vamos a hacer solamente 2. Aquí va una. Y aquí va otra. Luego las 3 cadenas. El pilar sobre el pilar. La cadena. Los 2 pilares en el espacio. Luego las 2 cadenas. Ahora hacemos un pilar. 2 cadenas. El segundo pilar. 2 cadenas. El tercer pilar. 2 cadenas. El cuarto pilar. 2 cadenas y el quinto pilar. Ahora 2 cadenas. Los 2 pilares en el espacio, los que van torciditos de un lado. Una cadena y el pilar sobre el pilar. Y ahora seguimos repitiendo las arcas. Ahora veamos el trabajo, miren, ya casi terminamos las piñas. Ahora la vuelta 19, empezamos igual. Las 3 cadenas. Y ahora solamente estamos haciendo un arca. Solamente esta arca. Luego las 3 cadenas. El pilar sobre el pilar. Una cadena. Los 2 pilares juntos que van en el espacio. Y ahora va a haber una diferencia en lo que vamos a hacer. Hacemos las 2 cadenas y vamos a empezar haciendo pilares que solamente hacemos a la mitad. Pasamos una vez y ya. Tomamos el hilo, pasamos una vez y ya. No lo vamos a cerrar todavía hasta que hagamos los 3 pilares. Aquí cerramos juntos los 3 pilares. ¿Sí ven? Hacemos 2 cadenas, empezamos con el primer pilar. Solamente lo pasamos una vez, ahora el segundo, sin terminar, el tercero, y ahora lo pasamos el hilo por los 3. Seguimos haciendo el siguiente grupo, el primer pilar a medias, el segundo pilar a medias,
el tercer pilar y lo cerramos juntos. ¿Sí ven? Vamos a hacer 5 de estos. Luego hacemos las 2 cadenas. Luego los 2 pilares que van en el espacio. Una cadena y el pilar que va sobre el pilar. Hacemos las 3 cadenas, el arca, las 3 cadenas y seguimos repitiendo. Ahora veamos, miren. Y aquí están los 5 grupos de los 3 pilares que se cierran juntos. Empezamos con la vuelta 20. Empezamos de la misma forma. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, el punto bajo en el arca, 3 cadenas, el pilar que va sobre el pilar, una cadena, los 2 pilares que van en el espacio, las 2 cadenas. Y ahora vamos a hacer el primer grupo de los 3 pilares que se cierran juntos en la primera esquinita que ven aquí donde hicimos el grupo de la vuelta anterior. Estamos haciendo aquí el grupo de 3, 2 cadenas y vamos a hacer otro grupo aquí nomasito al otro ladito de ese mismo grupo. O sea que estamos haciendo 2 grupos sobre este. Solamente vamos a hacer esto a los lados. Aquí, ¿sí ven? Los 2 grupitos de 3. Luego las 2 cadenas. Y luego solamente hacemos uno sobre los próximos 3. Y aquí estoy cerrando un grupito. Las 2 cadenas. Hago el siguiente grupito. 1, 2, 3, cerrados juntos, 2 cadenas, el próximo, 1, 2, 3, cerrados juntos, 2 cadenas. Y en este de aquí vamos a hacer 2 grupitos, 1, 2, 3, 2 cadenas. Y el próximo grupito en esta esquinita de aquí. O sea que esta vez hicimos 7 grupos de los 3 pilares que se cierran juntos. Ya les voy a mostrar. Luego las 2 cadenas y seguimos repitiendo lo que hemos estado haciendo. Los 2 pilares juntos en el espacio, la cadena, el pilar sobre el pilar. Ahora podemos apreciar lo que estamos haciendo aquí. Ahora hay 7 grupitos, miren. Ahora empezamos la vuelta 21. De la misma forma que hemos estado empezando. El pilar sobre el pilar. Ahora nos saltamos al otro lado. Hacemos el pilar sobre el pilar, la cadena, los 2 pilares juntos en el espacio.
luego las 2 cadenas, y aquí vamos a hacer el primer grupo de 3. Las 2 cadenas. Ahora hacemos el segundo grupo en el otro ladito del mismo grupito de la vuelta anterior. Estamos haciendo 2 aquí, luego las 2 cadenas, y luego los próximos 5 grupos solamente uno solito en cada grupo. Aquí van 2, 3, las 2 cadenas, y seguimos haciendo lo mismo. Y aquí al final hacemos los 2 grupos de 3 otra vez. Aquí va un grupo, las 2 cadenas y el último grupo. Las 2 cadenas, los 2 pilares que van juntos en el espacio, la cadena, el pilar sobre el pilar, nos saltamos al otro extremo, el pilar sobre el pilar, y ahora veamos cómo se ve. Miren, aquí ya cerramos las piñas. Ahora en la vuelta 22 vamos a hacer 2 cadenas, vamos a hacer un pilar sin terminar, el siguiente pilar sin terminar dentro de los 2 pilares, nos saltamos y hacemos los 2 pilares del espacio sin cerrar, y ahora lo cerramos todos juntos. Hacemos 4 o 5 cadenas. Ahora el grupo de 3 lo vamos a hacer con pilares triples. Pasamos 1, 2, no cerramos. Pasamos 1, 2 y no cerramos todavía. Tomamos el hilo 2 veces. 1, 2 y ahora cerramos todo juntos. Estos son el grupo de 3 pero con pilares triples. Les voy a mostrar otra vez. Tomamos el hilo 2 veces. Lo metemos en el espacio. Jalamos el hilo. Pasamos 2, 2 y no cerramos todavía. Hacemos el siguiente. Pasamos 2, 2 y no cerramos todavía. Agarramos 2 veces. Pasamos 2, 2 y ahora lo cerramos todos juntos. En esta vuelta no estamos haciendo aumento, solamente uno sobre cada uno de los grupos. Y como pueden ver también estamos haciendo 4 cadenas de separación entre cada grupo. Solo al principio hicimos 5 cadenas y al final también vamos a hacer 5 cadenas. Todavía estamos en la vuelta 22. Hicimos las 5 cadenas. Ahora vamos a hacer un punto bajo en el espacio, un punto bajo en el centro y un punto bajo en el siguiente espacio donde iban los pilares juntos. Ahora las 5 cadenas y vamos a repetir lo que hicimos al otro lado. Como pueden ver, el cambio del centro está formando ya el corazón. Ya finalizamos la vuelta 22 y ahora lo que voy a hacer son 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy a hacer un punto bajo en la primera vuelta.
o entre medio, donde sientan que es necesario que no les quede muy apretado. Las 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Puede ir entre medio o puede ir en el espacio. Lo único que estamos haciendo es una vuelta todo alrededor del corazón para formarlo bien. Estamos llegando a la parte baja y aquí más o menos, como dije, vayan calculando dónde consideran que debe ir el punto, que no les vaya quedando apretado. Aquí yo voy a hacer en vez de ser punto bajo, voy a hacer punto medio, así. Luego las 3 cadenas, otro punto medio, las 3 cadenas, otro punto medio, las 3 cadenas, y aquí más o menos calculo donde voy poniendo el medio punto. Y ya aquí voy a calcular bien que me quede el mismo nivel del otro lado. O sea que si hice 3 medios puntos al lado derecho, voy a hacer lo mismo al lado izquierdo. Si hicieron puntos bajos, pues hagan exactamente lo mismo, ¿verdad? Para que se vea bien. Y aquí estoy chequeando que voy a hacer lo mismo a ambos lados. Si ven cómo se ve la parte de abajo. Ahora ya estoy en la parte de arriba y aquí voy a hacer las 3 cadenas, el punto bajo entre medio en este espacio, 3 cadenas en el espacio, ahora 3 cadenas y el punto bajo en el mismo espacio, porque si no se me va a encoger, exactamente aquí. 3 cadenas, hago el punto bajo, 3 cadenas y en el mismo espacio voy a hacer otro punto bajo, porque si no se me va a encoger. 3 cadenas y ahora voy a hacer un pilar pequeño, 3 cadenas y un pilar allí mismo, 3 cadenas, un pilar, 3 cadenas, otro pilar en el mismo espacio, 3 cadenas, otro pilar, las 3 cadenas y un pilar más. Otro grupo de pilares, un pilar, 3 cadenas,
un pilar, ya van 4 grupos de pilares, las 3 cadenas. Si ven donde hice el aumento para que se vea un poco más levantado el corazón, más formado. Hice 4 grupos de pilares. Y ahora voy a hacer otro grupo más, 5. Las 3 cadenas, el punto bajo ahora, si ven, 3 cadenas, punto bajo en el mismo espacio, las 3 cadenas, un punto bajo en este espacio de aquí, 3 cadenas y me salto al centro con un punto bajo, 3 cadenas y ahora voy haciendo exactamente lo que hice al otro lado, debe quedar nivelado. Luego terminamos esta vuelta y cortamos el hilo rojo. Ahora con el hilo blanco voy a hacer un punto bajo, hice una cadena y un punto bajo, debo apretar bien este hilo aquí, voy a hacer otro punto bajo, ya van 2 aquí, y voy a hacer 3 puntos bajos en cada espacio. Aquí van 3, ahora el próximo espacio, hago 3, al mismo tiempo voy aprovechando, escondiendo los hilos que tengo. Ya aquí, miren, ya he avanzado la parte de abajo, hice una diferencia, 2 puntos bajos, una cadena y 2 puntos bajos para hacerle la puntita al corazón abajo. Y ahora en la parte de arriba, en este espacio voy a hacer un punto sin cerrar, otro punto en el centro sin cerrar y uno en el próximo espacio y los cierro los 3 juntos. Luego me salto al siguiente espacio y hago los 3 que he estado haciendo. ¿Sí ven? Esto es para que tome forma porque si no va a quedar muy flojo. Finalizamos esta vuelta y con el mismo hilo blanco, aquí hice una cadena, ahora voy a hacer en el centro de este espacio, o sea, después de 4 puntos bajos, voy a hacer un pilar, una cadena, el segundo pilar, una cadena, tercer pilar, una cadena. Ahora los otros 3 al otro lado, no en el mismo espacio, sino que en el espacio de lado. Hago 3 más. Ahora son 6 pilares separados de una cadena. Voy a hacer el punto bajo después de 4 puntos. O sea que estoy tomando, como pueden ver, 3 espacios para hacer el abanico que estoy haciendo. ¿Sí ven? Este es el centro. Ahora para hacer el próximo, me salto ese espacio y en el segundo, aquí voy a hacer los 6 pilares. 3 a un lado y 3 al otro lado. Aquí estoy haciendo los 3. Y los otros 3 aquí al ladito. Esto es para que se vea parejo. Luego el punto bajo, si ven, me salto un espacio y aquí hago el siguiente. Así va a quedar, miren. Estoy en la misma vuelta y estoy en la parte de arriba. Y aquí lo que voy a hacer es hacer un punto bajo en el centro. Me voy a saltar un espacio, como hice al otro lado. Exactamente lo mismo, miren.
y finalizamos esta vuelta. En la parte de abajo miren cómo se ve. Y ahora para hacer el último acabado voy a utilizar un hilo que tengo blanco con dorado. Voy a hacer 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo y sigo repitiendo lo mismo en cada espacio. Esto es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Y aquí voy a hacer el punto bajo, luego otro punto bajo en el centro pero abajito, otro punto bajo en el primer espacio y luego las 2 cadenas y el punto bajo y sigo repitiendo. Y aquí ya está el mantel terminado. En el próximo video podrán ver cómo se hace el aro para la servilleta. Si tienen preguntas me lo dejan saber en los comentarios y nos vemos para la próxima. Bye bye.